hoy en nuestro espacio semanal de Eusko Ikaskuntza vamos a visitar uno de los edificios singulares y más bellos, desde luego, de Euskal Herria. Estamos hablando de la ermita de Santa María de Zumárraga, es más conocida como la Antigua. El próximo sábado la ermita va a ser escenario de una representación escénica organizada por Eusko Ikaskuntza y el ayuntamiento de esa localidad de Zumárraga, con la que se pretende dar a conocer el origen, los avatares históricos y todo el caudal de tradiciones que rodean, ya digo, lo que es un magnífico templo medieval. Juan Aguirre, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos, Javier? Es preciosa, ¿eh? Sí, es maravillosa, sí. Por algo le llaman la Catedral de las Ermitas, ¿no? Porque es una gran iglesia hermosa, como un barco invertido, ¿verdad? Parece. Y a la vez es un testimonio de un tipo de arquitectura que fue característico de algunas zonas del País Vasco entre finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, ¿no? Y en este sentido hemos querido invitar hoy a Ramón Ayerza, que es arquitecto, socio de Ikaskuntza, que ha estudiado en profundidad este fenómeno para que nos hable sobre lo que representa la Antigua como paradigma de esta forma constructiva que se dio en el país hace 500 años casi. Ramón Ayerza, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues vamos a empezar por lo más básico. ¿De cuándo es el edificio? ¿Quién lo edificó? ¿Y por qué se hizo en el monte y no en el valle? Bueno, en realidad, aunque se presenta como ermita, la Antigua es la antigua parroquia de Zumárraga. Y está allí porque Zumárraga en aquellas fechas estaba allí. Zumárraga se funda, es una aldea en el camino de acceso que entraba desde la zona de Arlabán de Vitoria, pues hasta San Sebastián, hasta Tolosa. Y los caminos, por motivos de defensa y también porque el fondo de los valles estaban llenos de maleza en aquellas fechas, pues los caminos discurrían por media ladera. La antigua Zumárraga, pero también el siguiente pueblo, Ezquioga, y el siguiente pueblo, Itxaso, todos ellos están a media ladera. Según Ramón, no se sabe de cuándo data esta ermita, esta iglesia, ¿verdad? Hoy el origen exacto no se conoce. No, la Antigua, se le llama la Antigua desde hace muchísimos años. Las referencias de Santa María de Zumárraga ya en el siglo XV aparece en algunas ocasiones denominada como la Antigua. Ahí siempre hubo una parroquia, desde que hay un núcleo de población. ¿Desde cuándo hay núcleos de población en Guipúzcoa? Quizás del siglo XI, principios del siglo XI. Y estos núcleos de población en realidad se identificaban, se nucleaban, decimos en una palabra un poco pedante, en torno a su templo parroquial. Y este edificio, como he dicho en la introducción, es el vestigio de un tipo de construcción que fue peculiar en el país y que hoy está casi totalmente desaparecido. Sí. ¿Cuáles son las características de esta técnica de construcción? Bueno, hay que tener en cuenta que estos templos, la construcción en aquellas fechas era básicamente de madera. Y entonces, pues estos templos en realidad asumían las mismas técnicas constructivas de las casas a las que servían. Las construían los mismos. La gente debe quitarse de la cabeza la idea de que los caseríos los hacían los caseros, pues trabajando, reunidos y tal. No. Todas estas obras las hacían maestros, es decir, profesionales. Y en realidad, pues estos edificios religiosos que eran, vamos a decir, el escaparate de la propia población y también su única dotación urbana, pues los hacían los mismos profesionales que hacían los caseríos, pero por supuesto con el lógico incremento de empeño. Nos llama la atención, lo primero, que fuera tan utilizado el elemento de la madera. Y no sé cuándo se produjo el paso de la construcción de madera a la piedra, y luego que había pinturas interiores, ¿no? Es decir, que recordaban mucho más a lo que son las iglesias ortodoxas, por ejemplo. Efectivamente. El hombre ha vivido siempre en edificios de madera. Por ejemplo, los primeros seres humanos de los que tenemos noticia que utilizasen la piedra para su construcción, que son los egipcios, los famosos faraones egipcios, se enterraban en edificios de piedra, pero vivían en palacios de madera. En las zonas húmedas, como por ejemplo pues Guipúzcoa, la arquitectura urbana ha sido básicamente de madera. Los templos, pues por supuesto también de madera. Y lo que hace que se retire la madera de la construcción pública es el lógico peligro de la madera, el incendio. El incendio dio cuenta de muchísimos edificios en los períodos antiguos y eso prestigia la construcción en piedra, que es por supuesto mucho más cara. Si tenemos en cuenta que se construye, entre otras cosas también para presumir, se presumía mucho más con un edificio de piedra que con un edificio de madera. Ese fue el inicio del fin de la arquitectura en madera.
De modo que la Antigua es un edificio originalmente construido en madera que luego se revistió de piedra, es eso, ¿no? Efectivamente. Y como la Antigua, ¿qué otros edificios podemos en el país visitar hoy que un poco respondan a ese parámetro? La situación peculiar de la Antigua es que, siendo un templo parroquial de una aldea guipuzcoana, en un momento dado y por motivos políticos, esos aldeanos deciden trasladar su parroquia a otro sitio. Y entonces, con aquel conflicto interminable con la familia de los Lazcano, lo que deciden es coger su parroquia y plantarla en un sitio diferente para por lo menos poner coto a aquella contienda de tantos años. Y entonces hacen una parroquia nueva y la Antigua se queda, como se suele decir vulgarmente, compuesta y sin novio. Entonces la Antigua deja de representar la honra y prez de Zumárraga, porque ya tienen un templo nuevo y además, ojo, de piedra, porque lo hacen a mediados del siglo XVI, y la Antigua se queda reducida a algo que dieron en llamar ermita. Pero claro, una ermita de ese tamañazo quiere decir que era un templo parroquial, con toda evidencia. Primas hermanas de la Antigua, pues hay una serie de templos, una serie de iglesias en aquel entorno y en muchos más sitios de Guipúzcoa. Por ejemplo, la iglesia de Ezquioga era idéntica a la Antigua, un poquito más grande, 30 centímetros más de largo. Hoy en día es una iglesia barroca en piedra, pero las piezas correspondientes a aquella construcción en madera, labradas y con el mismo empeño, han aparecido en la estructura de la cubierta que se ha restaurado muy recientemente. Y Chaso, idem del lienzo. ¿Y en arquitectura pagana hay algo parecido? Por supuesto. Arquitectura pagana. Es que pienso usted una cosa, el tema de la arquitectura pagana, la arquitectura cristiana, mire usted, los arquitectos trabajan para el que les paga. Y entonces la arquitectura pagana, por ejemplo, una arquitectura pagana de alto prestigio, la arquitectura romana. Hombre, por Dios, todas las construcciones que hicieron los romanos en sus limes, todas las fortificaciones, la fortificación de Panonia, donde murió Marco Aurelio, todo eso eran construcciones de rollizos de madera. Me estaba viniendo ahora la imagen de Jaureguizar en Arraioz, que también tiene tanta madera oscura como la Antigua, ¿no? Y sí, sí. Que es un edificio precioso. Piense usted que las hacen los mismos maestros. Mire, le voy a contar una cosa que es muy curiosa, que no sé si la hemos dicho alguna vez. Cuando uno busca el modelo de la Antigua, ¿no? El modelo de la Antigua, que le advierto, es un modelo que ha sido muy extenso, ha tenido muchísimos ejemplares, por lo menos en Guipúzcoa y también en Vizcaya, cuando busca uno un modelo histórico que haga referencia o que se parezca en algo a esto, si lee usted en el libro, creo que es el libro 4 de los libros de arquitectura de Vitruvio, un arquitecto romano de la época de Augusto, la descripción que hace de la basílica romana le encaja como un guante a un templo del tipo de la Antigua. Usted cita también la de San Martín de Tours de Urrechu, ¿verdad?, como una de las joyas de aquel periodo. Sí. Urrechu, que está pegante a Zumárraga. ¿A qué se debe esta densidad y cuál es la característica de Urrechu? El templo de Urrechu es un templo singularísimo. Urrechu, hay que tener en cuenta que en la época en la que estamos hablando, en el siglo XVI, Urrechu ya era, desde hacía algún tiempo, una villa de realengo, es decir, con cartapuebla, con murallas, con todas esas cosas. Mientras que Zumárraga, Ezquioga y Chaso, pues eran todavía aldeas. De alguna manera Urrechu tenía una mayor dignidad urbana que Zumárraga. Sin embargo, en el momento en que Zumárraga, y por supuesto, Urrechu tenía un templo prácticamente idéntico a la Antigua de Zumárraga. En el momento en que Zumárraga inicia esa aventura urbana tan divertida de construirse su templo parroquial en otro sitio, que luego va a provocar que toda la aldea se venga alrededor de su templo parroquial y funden la actual Zumárraga, que todos conocemos, Urrechu se lleva un buen sofoco porque ellos son la villa, están al otro lado del Urola y ven cómo los zumarratarras pues están haciendo una casa, un edificio, una iglesia de piedra. Ellos quieren hacer algo en ese momento para que no quedara atrás, porque ya hemos comentado hace un momento que se construye, entre otras cosas, para presumir. Y entonces, pues en la circunstancia, se pusieron en manos de un maestro de enorme talento, Lizarazu. Y Lizarazu, Juan de Lizarazu, que era un hombre que estaba trabajando en Oñate, pues en aquella pequeña corte de Mercado de Zuazola, estaba en contacto con maestros de gran prestigio, por Rodrigo Gil de Dontañón y gente de estas características, pues le dan la posibilidad de una enorme libertad de ideación, pero, siempre hay un pero, poco dinero. Y entonces Lizarazu, que tiene en mente esas imágenes de esos templos renacentistas que ya se han construido tan lejos como Florencia, pues hace una ideación de decorar el templo de madera de Urrechu de una manera
que simule un espacio que establezca de la imagen de un espacio renacentista. Y entonces hace el interior de la iglesia de Urrechu, que es el primer templo históricamente abovedado de todo el norte de la península ibérica. Es un templo singularmente renacentista, plena y absolutamente renacentista, y lo puede hacer así porque lo hace en 3 años. ¿Por qué lo puede hacer en 3 años? Porque lo hace en madera. Y al hacerlo en madera incurre en el gravísimo pecado de la madera, es decir, del material infamante de los pobres. Entonces los de Urrechu, tienen un templo singularísimo y que hoy por hoy es una pieza posiblemente única en el mundo, o de las pocas que hay en el mundo, no ha gozado nunca del prestigio y del éxito que merecía. Los de Urrechu en varias ocasiones, ahora ya no, pero en tiempos pasados, en el 18, pues pedían al obispo Pamplona permiso para derribar su infamante iglesia en madera y poderla hacer en piedra. Hemos tenido todos la suerte, empezando por los propios vecinos de Urrechu, de que los obispos de Pamplona jamás les dieron permiso. Es una escala, ¿no?, de la famosa Basílica de San Lorenzo de Florencia, encargada por la familia Medici. Hablo de la iglesia renacentista de Urrechu. ¿Cómo llegó esa influencia italiana hasta aquí? Eso es muy difícil decir, porque además tenga usted en cuenta que en aquella época no estaban los libros ilustrados con fotos de colores. Ya. Es decir, de alguna manera, algunas descripciones probablemente descrito de viva voz. Eso quiere decir, en cualquier caso, que estamos hablando de una época de esplendor arquitectónico en el País Vasco, ¿verdad? Sí, claro. Finales del siglo XV, mediados del XVI. La derrota de los parientes mayores en Guipúzcoa abre un periodo de grandes esperanzas en las que se consiguen un montón de cosas. La pacificación del país, breve, porque este siempre ha sido un país guerra civilista, pero una pacificación, esperanzas, de pronto una apertura hacia el futuro, una economía relativamente saneada, porque además muy basada en la industria, la obtención del hierro y el comercio. Y luego además un estatuto jurídico que entonces también se pone en marcha, que es la hidalguía universal, que de alguna manera hace de los pobladores de Guipúzcoa, no todos ellos, pero en buena proporción, hombres libres. ¿Qué quiere decir hombre libre en esa época? No era el mismo concepto que soy, pero podían ser propietarios de sus bienes, podían tener su propia familia, podían casarse con quien querían, o por lo menos, como nos pasa ahora, con quien podían, no como entonces, que sus vidas dependían de un señor, que no tenían propiedad privada. La situación de la ciudadanía, que no había este concepto en la Edad Media, era muy mala. ¿Y por qué decae este esplendor a partir del 16? ¿Qué cambio social se produjo sustancial? Nos ha dicho, la derrota de los parientes mayores fue lo que dio el empujón. Sí. ¿Y qué pasó en el 16? Las guerras, amigo mío, las guerras. Los intereses dinásticos de la Casa de Austria en los Países Bajos provocaron una guerra en la cual, entre otras cosas, se desbarató la marina comercial guipuzcoana y se dedicó. Piense usted que un barco comercial se le montan 2 culebrinas en el castillo de popa y lo convierte usted en un barco militar. Entonces la marina mercante guipuzcoana fue mal empleada, malbaratada en la guerra de los Países Bajos y luego en el desastre contra Inglaterra. Y hubo también otra circunstancia coincidente. El hierro guipuzcoano, que era un hierro que tenía mucho éxito. Además, piense usted que en esos momentos el descubrimiento de las Américas tenía una demanda de materiales para armar las flotas creciente. Pues en esos momentos, al mismo tiempo, arriba a España, a Castilla, el hierro sueco, a un precio similar al guipuzcoano, pero con menor contenido en azufre, es decir, más fácilmente trabajable. Y eso fue también un golpe duro para la economía guipuzcoana. Interesante esto, porque ahora que se habla tanto de la competencia de otros países, precisamente en estos sectores, esto no es ni mucho menos nuevo, Juan. No. Pienso que las cosas han cambiado muy poco, O sea, los ciclos son los mismos, casi. Claro, y la pasta es la pasta. Ramón Ayerza, arquitecto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido interesantísima la charla. Un abrazo. Muchas gracias. Juan, recordamos la cita el sábado a las 7:30 de la tarde en la Antigua de Zumárraga. Exacto. Misterio teatral, representación histórica. Eso es. Promovida por Euskadi Casunza, Ayuntamiento de Zumárraga, escrita por el Interceptor, por Juan Ayerza. La entrada es gratuita. La entrada es gratuita. Lo dice el autor del texto, así que están todos invitados. Es que ricasco, Juan. Un abrazo. Las 11:53 de la mañana.